La reunión anual de la familia Montenegro era tan predecible como la llegada de la vendimia a La Rioja, una sofocante exhibición de poder envuelta en el aroma del vino caro y la arrogancia heredada. Las lámparas de araña de la casona ancestral, una fortaleza de piedra y roble que dominaba hectáreas de viñedos, proyectaban una luz dorada sobre trajes a medida y joyas que susurraban viejas fortunas. El aire, denso y cargado, era una mezcla del perfume dulzón de mi tía Carmen y el tufillo a superioridad que parecía emanar de los poros de cada Montenegro. Yo, Isabela, me mantenía en un rincón, una sombra deliberada en un vestido de lino oscuro, tan discreto como mi supuesta posición en el mundo. Mi copa de vino, un reserva de la casa que yo sabía mediocre a pesar de su etiqueta presuntuosa, era mi escudo. Observaba a mis primos, especialmente a Javier, el heredero designado, pavonearse mientras relataba su última conquista corporativa, una cadena de hoteles de lujo. Sus palabras eran como el vino que servían, de gran apariencia pero con un final amargo y vacío. ¡Isabelita! La voz de mi tía Carmen, afilada como un sarmiento seco, cortó el murmullo de la sala. Casi no te veo, querida. Escondida como siempre. ¿Sigues en ese trabajillo tuyo en Logroño? ¿Cómo era? ¿Asistente en esa tienda de suministros agrícolas? Tomé un sorbo lento, ocultando la curva de mis labios tras el cristal. Técnica de desarrollo de producto, tía, en Agroinnovación del Ebro. Ella enarcó una ceja perfectamente depilada, un gesto que había practicado hasta la perfección. Ah, sí, qué exótico. Mientras tu primo gestiona un imperio, tú vendes, no sé, ¿fertilizantes? Javier, que había escuchado la pulla, se acercó con una sonrisa condescendiente. Vamos, Isa. Sabes que si quisieras un trabajo de verdad, solo tienes que pedírmelo. Podría ponerte en el departamento de marketing del Imperio Montenegro. Algo con futuro, para que dejes de jugar a la campesina. Pensé en la pila de contratos que esperaban mi firma en mi verdadera oficina, no en la fachada que mantenía con tanto esmero. Pensé en los correos de viticultores desesperados que se convertían en historias de éxito. Estoy contenta donde estoy, Javier. Gracias. ¿Contenta? El tono de mi tía podría haber hecho avinagrar el mejor de los vinos. Cariño, estás desperdiciando el apellido Montenegro. Tus primos son directores, consejeros, herederos de un legado. Y tú sigues llevando los papeles de otros. Si supieran que esos otros trabajaban para mí. Si supieran que la campesina estaba redefiniendo el futuro de la tierra que ellos creían poseer. La historia de cómo construí mi propio imperio en secreto comenzó hace una década, en esta misma casa, durante una vendimia como esta. Acababa de graduarme con honores en enología e ingeniería agrónoma, armada no solo con un título, sino con una visión revolucionaria. Aplicar la biotecnología y las prácticas sostenibles para resucitar viñedos antiguos y olvidados, devolviéndoles su terruño único, su alma. Durante meses, pulí mi propuesta, un plan de negocio detallado que presenté al patriarca de la familia, mi abuelo, don Ricardo Montenegro. Estaba convencida de que las vastas conexiones y recursos de la familia serían la plataforma perfecta para lanzar mi proyecto. En lugar de eso, se rieron. ¿Biología? ¿Sostenibilidad? Resopló mi abuelo, su vozarrón retumbando en la biblioteca forrada de cuero. Su mirada, acostumbrada a doblegar voluntades, me escrutó con decepción. Niña, esto es un negocio de volumen, de poder, de adquisición. El romanticismo déjalo para los poetas. Únete al imperio. Empieza en contabilidad. Aprende cómo funciona el dinero de verdad. Como todos. Todos, por supuesto, significaba los hombres de la familia. La concepción del éxito de los Montenegro estaba grabada en piedra y era inflexiblemente patriarcal. Habían construido su fortuna a través de una red de bodegas y distribuidoras, cada una dirigida por un heredero varón cuidadosamente seleccionado. De las mujeres se esperaba que hicieran un buen matrimonio,
gestionaran la casa y organizaran eventos sociales impecables. Nada más. Esa noche, bajo un cielo estrellado salpicado sobre los viñedos, tomé 2 decisiones que lo cambiaron todo. Primero, construiría mi empresa sin su ayuda, sin su conocimiento, bajo sus narices. Segundo, haría que se arrepintieran de cada palabra condescendiente, no con ira, sino con un éxito tan rotundo que no pudieran ignorarlo. Terruño Revivido nació en un pequeño local alquilado en las afueras de Haro, con el olor a mosto fermentado de las bodegas vecinas colándose por las ventanas. Mis ahorros apenas cubrían el alquiler y el equipo de laboratorio más básico, pero poseía algo más valioso que el dinero: un conocimiento profundo de la tierra, de la ciencia detrás de la vid y, lo más importante, de cómo devolverle la vida. Mi primer cliente fue una pequeña bodega familiar en La Rioja Alavesa, al borde de la quiebra. El propietario, un anciano con las manos agrietadas por décadas de trabajo, había sido rechazado por todos los bancos y distribuidores, incluido el Imperio Montenegro, que esperaba a que el precio de sus tierras tocara fondo para comprarlas por una miseria. Durante 6 meses, trabajé codo con él. Analicé sus suelos, introduje cubiertas vegetales para mejorar la biodiversidad, optimicé sus procesos de poda y fermentación con levaduras autóctonas que había aislado. Al año siguiente, su vino, que antes era áspero y anónimo, ganó una medalla de plata en un certamen nacional. La noticia de una misteriosa consultora agrónoma capaz de obrar milagros en viñedos moribundos se extendió como una filoxera benigna por los círculos vinícolas. Contraté a mi equipo con sumo cuidado, eligiendo a agrónomos, biólogos y enólogos apasionados que compartían mi visión y, crucialmente, que sabían guardar un secreto. Cada empleado firmaba un acuerdo de confidencialidad férreo. Mi nombre, Isabela Montenegro, no aparecía en ningún documento público. Para el mundo, yo era simplemente la directora. A medida que Terruño Revivido crecía, yo mantenía mi fachada de empleada de bajo nivel en Logroño. Conservé aquel pequeño local en Haro como laboratorio simbólico, incluso cuando nos mudamos a unas instalaciones de vanguardia con laboratorios y una bodega experimental. Cuando mis parientes preguntaban por mi trabajo, describía tareas administrativas monótonas, observando cómo sus ojos se vidriaban de aburrimiento. El engaño no era solo una cuestión de orgullo. Era una estrategia de supervivencia y de negocio. El modelo del Imperio Montenegro se basaba en la asfixia y adquisición de bodegas con problemas a precios de derribo. Mi empresa se especializaba en salvar precisamente a esas bodegas, en fortalecerlas antes de que fueran vulnerables a la depredación de mi propia familia. Trabajábamos en la sombra, frustrando silenciosamente sus planes expansionistas, mientras construíamos nuestro propio éxito sobre la base de la regeneración y la calidad. Ahora, 10 años después, Terruño Revivido era una de las consultoras vitivinícolas más influyentes de España. Teníamos proyectos en Ribera del Duero, Priorat y Rías Baixas, una cartera de clientes que exportaban a más de 30 países y una reputación de transformar parcelas olvidadas en vinos de culto. Y ninguno de mis sonrientes parientes tenía la más remota idea. «Otro vinito, querida», la voz de mi tía Carmen me devolvió al presente. «Aunque quizás deberías pasarte al agua. Con ese sueldito, no creo que estés para muchos lujos». Acepté la copa con una sonrisa ensayada. «Gracias, tía. Por cierto, ¿qué tal va la nueva adquisición del abuelo? Viña del Silencio, ¿verdad? He oído que es una finca histórica». La sonrisa de Javier titubeó por una fracción de segundo. «Hay algunas complicaciones. El viejo propietario se resiste. Pero nada que el abuelo no pueda manejar, por supuesto. Es cuestión de tiempo y de la presión adecuada». No sabía que esas complicaciones eran obra mía. Viña del Silencio, una finca legendaria con cepas prefiloxéricas, era el objetivo de mi abuelo desde hacía años,
Su propietario, ahogado por las deudas, nos había contactado hacía 6 meses en un último acto de desesperación. Ahora, estaban implementando nuestro plan de reestructuración integral. Su producción, aunque limitada, estaba ya vendida a un consorcio de importadores suizos a un precio récord. El intento de mi abuelo por estrangularlos financieramente estaba fracasando estrepitosamente. He oído que han contratado a unos consultores, añadió Javier con desdén. Seguramente unos charlatanes que les están sacando el dinero. Todos esos expertos son iguales. Grandes promesas, ningún resultado. Oculté otra sonrisa. Los honorarios de Terruño Revivido, por salvar Viña del Silencio, superaban el salario anual de Javier como director adjunto del Imperio. ¿Cómo se llaman?, continuó, haciendo un gesto displicente con la mano. ¿Tierra? ¿Algo? Nadie importante. Dice mi padre que su director ni siquiera da la cara. Probablemente algún niño rico jugando a los negocios. Mi móvil vibró en mi bolso. Un mensaje de Mateo, mi director de operaciones y mi mano derecha. Reunión urgente mañana a las 10. Imperio Montenegro solicita un encuentro para discutir una alianza estratégica sobre Viña del Silencio. Exigen la presencia del director general. Respuesta requerida. Leí el mensaje 2 veces. El corazón me martilleaba en el pecho con una mezcla de pavor y euforia. Finalmente habían admitido la derrota. Incapaces de adquirir la finca por la fuerza, ahora buscaban una alianza, un acuerdo que requeriría la aprobación de la consultora que la había salvado. De mi empresa. Mañana por la mañana, mi familia entraría en una sala de juntas esperando negociar desde una posición de poder con un rival anónimo. En su lugar, se encontrarían con la sobrina a la que habían despreciado durante una década. Solo que esta vez, yo no estaría allí para servir el café. Estaría presidiendo la mesa. ¿Todo bien, cariño?, preguntó mi tía Carmen, notando mi expresión absorta. Apuré la copa de vino de un trago y le dediqué la sonrisa más radiante que pude fingir. Perfectamente. De hecho, tengo que irme a casa. Mañana tengo una reunión importante a primera hora. Javier soltó una risita. ¿Tomando notas para alguien importante? Algo así, respondí, mientras mi mente ya volaba, eligiendo el atuendo que llevaría. No sería un vestido de lino oscuro, sería una armadura. A la mañana siguiente, el ascensor privado me llevó a la planta ejecutiva de Terruño Revivido. El sencillo vestido de la noche anterior había sido reemplazado por un traje de chaqueta de un intenso color verde esmeralda, el color de las hojas de vid sanas, el color del crecimiento y del poder. Mateo me esperaba junto a las puertas del ascensor, con una tablet en la mano y una sonrisa cómplice que no llegaba a ocultar su nerviosismo. La delegación de Montenegro ha llegado puntual, informó mientras caminábamos por el pasillo de cristal y acero, con vistas a los viñedos experimentales de la finca. Tu abuelo está especialmente impaciente por conocer al genio que se esconde detrás de Terruño Revivido. Estoy segura de que sí, respondí, ajustando el cuello de mi blusa en el reflejo de una pared de cristal. ¿Están en la sala principal? Sí, junto con el señor Eizaguirre, el propietario de Viña del Silencio. Los ojos de Mateo brillaban de expectación. Tu primo Javier también está ahí. Ha insistido en llevar personalmente la parte legal del acuerdo. Sonreí, recordando la oferta condescendiente de Javier de la noche anterior. ¿Alguien más de la familia? Tu tía Carmen ha venido como apoyo moral, aunque oficialmente no forma parte de la reunión. Perfecto. El público ideal. Miré mi reloj. Las 10:03. ¿Les han ofrecido café? Sí. Tu tía se ha quejado de que no había nadie para servírselo. Sonrió Mateo. Le he dicho que la asistente de dirección llegaría en cualquier momento. Casi me eché a reír. Durante años, había desempeñado el papel de asistente invisible cuando algún miembro de mi familia visitaba por casualidad la pequeña tienda de suministros que usaba como tapadera.
Nunca se fijaron en la mujer silenciosa que reponía estanterías o gestionaba el inventario. Era el escondite perfecto. «Dame 2 minutos», le dije a Mateo. «Luego trae los contratos». Podía oír sus voces a través de las pesadas puertas de roble de la sala de juntas. El tono autoritario de mi abuelo, la risa cortante de mi tía, los comentarios pretendidamente ingeniosos de Javier. Respiré hondo. Sentí el peso sólido del suelo bajo mis tacones y abrí las puertas de par en par. La conversación se detuvo en seco. Mi abuelo, don Ricardo, estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, una pose de poder que había adoptado durante 50 años. Javier y otro ejecutivo del imperio lo flanqueaban, ambos con trajes caros que gritaban dinero familiar. Mi tía Carmen estaba sentada un poco más atrás, examinándose las uñas con un aire de aburrimiento estudiado. El señor Eizaguirre, el dueño de Viña del Silencio, estaba al otro lado, solo, con aspecto tenso pero decidido. «Por fin», exclamó mi tía Carmen sin levantar la vista. «Llevamos esperando el café una eternidad». Levantó la cabeza y sus palabras murieron en su garganta al verme. «¿Isabela? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y ese traje? ¿Dónde está el café?» Avancé con calma hacia la cabecera de la mesa, al asiento vacío directamente enfrente de mi abuelo. «Ya no sirvo el café, tía Carmen. De hecho, nunca lo hice realmente». «¿Qué significa este disparate?», exigió saber mi abuelo, su voz un trueno contenido. Sus ojos grises, normalmente duros como el granito, estaban llenos de confusión. «¿Dónde está el director de esta empresa? Se nos prometió una reunión con la persona que toma las decisiones». «Y la tienen», dije mientras tomaba asiento, saboreando el desconcierto que se extendía por la sala como una helada tardía. «Soy Isabela Montenegro, fundadora y directora general de Terruño Revivido. Lo he sido desde que creé la empresa hace 10 años». El silencio que siguió fue atronador, más denso que el aire en una barrica. Javier abría y cerraba la boca como una carpa fuera del agua. A mi tía Carmen se le había quebrado la fachada de perfecta compostura, revelando una mueca de incredulidad. Mi abuelo fue el primero en recuperarse. Su rostro, normalmente curtido por el sol, se tiñó de un rojo airado. «Esto es absurdo. Eres una dependienta». «No», repliqué con una calma gélida. Eso era una tapadera. Una muy efectiva, por lo que parece, ya que ninguno de ustedes se molestó en mirar más allá. Estaban tan convencidos de que yo no podía tener éxito, que ni siquiera se dieron cuenta de que lo estaba teniendo delante de sus ojos. Mateo entró en ese momento con una pila de carpetas, las distribuyó y se situó discretamente detrás de mi silla. «Estos documentos», continué, señalando las carpetas, «detallan los términos bajo los cuales Terruño Revivido considerará aprobar una alianza estratégica entre el Imperio Montenegro y Viña del Silencio». «¿Considerarás aprobar?», espetó Javier, encontrando por fin su voz. «No puedes hablar en serio. Esto es una broma, ¿verdad? Un montaje muy elaborado». Saqué mi tablet y proyecté en la gran pantalla de la pared los últimos informes financieros de Terruño Revivido. Los gráficos de crecimiento ascendían de forma vertiginosa. Terruño Revivido asesora a bodegas que en conjunto gestionan un valor de mercado de más de 500 millones de euros. Tenemos una tasa de éxito del 97% en la recuperación de viñedos en dificultades, y nuestro contrato con Viña del Silencio nos otorga poder de veto sobre cualquier cambio estructural importante. ¿Les sigue pareciendo una broma? «Es imposible», susurró mi tía Carmen, su voz apenas un hilo. «Tú no eres nadie. Siempre has sido una nadie». Eso es exactamente lo que se suponía que debían pensar. Me volví hacia el señor Eizaguirre. «Señor Eizaguirre, ¿le importaría explicarle a mi familia por qué eligió a Terruño Revivido en lugar de aceptar la oferta inicial del Imperio Montenegro?» El anciano viticultor se enderezó
su dignidad intacta. La reputación de Terruño Revivido es impecable. Cuando el Imperio Montenegro intentó ahogarnos, el plan de reestructuración de la señorita Isabela salvó nuestra bodega, nuestra historia. Hemos triplicado el valor de nuestra uva desde que implementamos sus estrategias. ¿El plan de reestructuración? Javier parecía que iba a desmayarse. El plan que arruinó nuestro intento de adquisición. ¿Fuiste tú? Empecé a enumerar con los dedos. Bodegas Isart, a la que intentaron comprar el año pasado. Finca La Lobera, cuya oferta a la baja rechazaron en el último trimestre. El Coto de los Infantes, que se recuperó milagrosamente justo antes de que pudieran ejecutar la hipoteca. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro afilado. Durante 10 años, he desmantelado silenciosamente cada uno de los intentos de adquisición depredadora de su empresa. El rostro de mi abuelo adquirió un alarmante tono púrpura. ¿Has estado saboteando deliberadamente el negocio familiar? No, le corregí. He estado construyendo el mío, uno que ayuda a las bodegas a sobrevivir, no uno que las devora. Que eso interfiriera con sus planes es simplemente un bonus kármico. Esto es ridículo, declaró Javier, poniéndose en pie. Voy a llamar a nuestros abogados. Siéntate, Javier. Mi voz resonó con una autoridad que nunca antes habían escuchado, y él se quedó helado. Deberías leer los contratos que tienes delante, esos que tu departamento legal ha estado intentando conseguir durante meses para esta reunión. Vi la comprensión amanecer en su rostro. Así es. El cliente más importante que ha tenido tu bufete externo este año también soy yo. Mateo deslizó otro documento sobre la mesa. Este es un resumen de la posición de mercado actual y los activos líquidos de Terruño Revivido. Notarán que, a día de hoy, tenemos la capacidad de iniciar la adquisición de una participación mayoritaria en el Imperio Montenegro, si así lo deseáramos. La sala explotó en un caos contenido. Mi tía Carmen jadeaba en busca de aire. Javier se desplomó de nuevo en su silla, lívido. Mi abuelo miraba la pantalla, luego a mí. Su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que sus dientes se harían añicos. «Esto es un chantaje», gruñó. «No», dije en voz baja. «Es negocio. El tipo de negocio que tú me enseñaste que yo nunca sería capaz de manejar». Me levanté, alisando la chaqueta de mi traje. Tienen hasta las 5 de la tarde para aceptar los términos de la alianza. Son muy generosos, dada nuestra posición. Si los rechazan, mañana por la mañana, Terruño Revivido comenzará a comprar acciones del Imperio Montenegro en el mercado abierto. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me giré. «Ah, y tía Carmen», dije con una dulzura venenosa. «Ese vino mediocre que me ofreciste ayer. Resulta que soy dueña del viñedo que lo produce. Lo compré el año pasado para revitalizarlo. Y el café que tanto ansiabas esta mañana, la empresa de distribución de café de especialidad que lo sirve, también es mía». Le sonreí. Parece que, después de todo, mi sueldo sí me da para algunos lujos. La puerta se cerró tras de mí, dejando atrás sus rostros petrificados y el eco de un imperio que se desmoronaba. En la soledad de mi despacho, con vistas a un paisaje de viñas que se extendía hasta el horizonte, me permití por fin respirar. 10 años de engaño meticuloso, de jugar a ser la insignificante, la fracasada, habían culminado en ese momento. Mateo entró con una taza de café de verdad, mi mezcla favorita, de mi propia distribuidora. Había valido la pena la espera. Recordé todas las veces que había observado en silencio desde un rincón en las reuniones familiares, escuchando cómo mi familia me descartaba, me subestimaba, me borraba del cuadro. Cada segundo de humillación había sido un ladrillo en la construcción de mi fortaleza. Mi teléfono vibró. Un aluvión de mensajes de primos y tíos lejanos que ya se habían enterado del cataclismo.
Lo silencié sin mirar. Tendrían tiempo de sobra para asimilar la nueva realidad. Ahora, por primera vez en una década, tenía un imperio que dirigir sin tener que esconderme. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino, justo como uno esperaría cuando una dinastía construida sobre el poder y la apariencia descubre que ya no está en la cima de la cadena alimenticia. Los mensajes de mi familia más cercana llegaron casi inmediatamente después de la reunión. Tía Carmen. Querida, hablemos de esto durante el almuerzo. Siempre has sido mi sobrina favorita. Javier. Isa. Vamos. Solo estábamos bromeando. La familia tiene que permanecer unida. Mi abuelo. Un silencio atronador, más elocuente que cualquier palabra. Los ignoré a todos, centrándome en la avalancha de correos electrónicos del Consejo de Administración del Imperio Montenegro. No eran tontos. Veían hacia dónde soplaba el viento. Al mediodía, convocaron una reunión de emergencia del Consejo para las 3 de la tarde. El resultado fue una votación casi unánime para aceptar los términos de la alianza estratégica propuestos por Terruño Revivido. Mi abuelo, como era previsible, no se rindió en silencio. ¿Has traicionado a esta familia? Su voz retumbó en mi despacho cuando irrumpió sin ser anunciado. Mateo se movió para interceptarlo, pero le hice un gesto para que se detuviera. En realidad, dije sin apartar la vista de la pantalla de mi portátil, diría que he aprendido de esta familia. ¿No es esto lo que siempre predicaste, abuelo? Tomar el poder, eliminar a la competencia, no mostrar debilidad. Te lo dimos todo. Aquello me hizo reír, una risa seca y sin alegría. No me disteis nada, menos que nada. Me enseñasteis que nunca sería lo suficientemente buena, que mi único valor era como apoyo para los hombres de la familia. Así que construí algo mejor, engañándoos a todos durante 10 años. Finalmente lo miré. O mejor dicho, permitiendo que os engañarais a vosotros mismos. Visteis lo que esperabais ver, una mujer tranquila y sin ambiciones que conocía su lugar. Ese fue vuestro error, no el mío. La lucha pareció abandonarlo. Se hundió en una de las sillas de visita, pareciendo de repente más viejo de lo que nunca lo había visto. ¿Por qué ahora? Podrías haber seguido operando en secreto indefinidamente. Porque era el momento. Cerré mi portátil. Viña del Silencio no era la única finca histórica que estabais a punto de destruir. Hay otras. Bodegas con gente buena, con un legado, que solo necesitaban un poco de ayuda para florecer. Estaba cansada de ver cómo las aniquilabais en nombre del progreso. Es negocio, argumentó débilmente. No, es codicia. Y se acaba ahora. Le deslicé una carpeta por la mesa. Estos son los términos finales de la reestructuración. Terruño Revivido supervisará una nueva división dentro del Imperio Montenegro, dedicada a la viticultura sostenible y a la preservación del patrimonio. Nos centraremos en construir bodegas, no en demolerlas. Puedes quedarte como asesor honorífico si aceptas la nueva dirección. Si no, tu paracaídas dorado está detallado en la página 3. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo tenías todo planeado. Aprendí del mejor. Sonreí sin calidez. Aunque no de la manera que pretendías. Después de que se fuera, Mateo entró con una pila de periódicos económicos. La revelación de Terruño Revivido ya estaba en los titulares. La directora secreta de la Revolución del Vino. Cómo una Montenegro construyó un imperio verde a espaldas del patriarca. El imperio Montenegro se tambalea, la historia de éxito que nunca vieron venir. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje que sí importaba. Mi madre, divorciada del hijo de mi abuelo hacía muchos años y alejada de la toxicidad de los Montenegro, había enviado una sola línea. Siempre supe que se lo demostrarías. Las semanas siguientes fueron un ciclón de cambios. El Consejo del Imperio Montenegro
abrazó con entusiasmo la nueva dirección. Sus acciones, tras un susto inicial, subieron un 20% tras el anuncio de la alianza y el nuevo enfoque en la calidad y la sostenibilidad. Bodegas que antes temían el nombre de Montenegro, ahora buscaban asociarse con nosotros. La prensa no se cansaba de la historia. Mi tía Carmen intentó venderla como una conmovedora historia de éxito familiar. Siempre supimos que Isabelita tenía un potencial oculto, le dijo a un periodista. Esto demuestra que el espíritu emprendedor de los Montenegro corre por nuestras venas. Como respuesta, filtré anónimamente un audio de la reunión familiar del año anterior, donde se la oía explicar durante 10 minutos por qué yo nunca llegaría a nada. El audio se hizo viral. Después de eso, dejó de conceder entrevistas. Javier intentó su propia versión de control de daños, alegando que él siempre había estado al tanto y que era parte de una estrategia a largo plazo. Desafortunadamente para él, demasiada gente había visto su rostro de estupefacción en aquella sala de juntas. Los cambios reales, sin embargo, llegaron en los momentos más tranquilos. Una joven enóloga de nuestro equipo que me agradecía con lágrimas en los ojos por demostrarle que se puede tener éxito sin renunciar a los principios. Viticultores de toda España que empezaban a compartir sus propias historias de haber sido subestimados. Escuelas de negocios que me invitaban a dar charlas sobre la construcción de un éxito ético en un mundo despiadado. 3 meses después de la revelación, me encontraba en un escenario, aceptando el Premio Nacional a la Innovación Agrícola. En primera fila, mi madre sonreía con un orgullo que me llenaba el alma. A su lado, el señor Eizaguirre, cuya Viña del Silencio acababa de recibir una puntuación de 99 puntos de un prestigioso crítico internacional. El éxito no consiste en quién tiene más poder, le dije a la audiencia. Consiste en cómo usas el poder que tienes. Los aplausos fueron ensordecedores, pero la verdadera satisfacción llegó más tarde esa noche. Estaba trabajando hasta tarde en mi despacho, revisando los planos para un nuevo centro de investigación de levaduras autóctonas, cuando Mateo llamó a la puerta. Noticias de última hora, dijo, mostrándome una alerta en su tablet. Don Ricardo Montenegro acaba de anunciar su jubilación definitiva. En su carta de despedida, había un párrafo inesperado. Mi nieta me ha enseñado que el verdadero éxito en el negocio de la tierra no se mide en hectáreas adquiridas o en cajas vendidas, sino en el legado positivo que creamos. Lamento haber tenido que perder el control de mi empresa para comprender esta verdad fundamental. Me recliné en mi silla, pensando en el largo juego que había jugado. 10 años de planificación meticulosa, de tragarme el orgullo y fingir ser pequeña, habían conducido a este momento. Terruño Revivido no solo era un éxito, estaba cambiando la forma de hacer negocios en todo un sector. La próxima vendimia familiar sería, sin duda, interesante. Planeaba celebrarla yo misma, en la sala de juntas de Terruño Revivido. La misma sala donde mi familia había descubierto quién era yo en realidad. Mateo carraspeó. Tu reunión de las 4 está aquí. Es la directora general de una de las mayores distribuidoras de vino de Europa. Quieren la exclusiva de toda la línea de viñas revividas. Sonreí. Hazlos pasar. Y Mateo, por favor, trae café para todos. Del bueno, de nuestra distribuidora. Mientras me levantaba para recibir a mis invitados, vi mi reflejo en el ventanal que daba a los viñedos. Ya no había secretos, ni juegos de ser pequeña. Había construido algo extraordinario, no a pesar del desprecio de mi familia, sino gracias a él. Me habían enseñado, sin querer, la lección más importante. El verdadero poder no siempre se exhibe. A veces, se cultiva en silencio, con paciencia, como una vieja cepa que, con el cuidado adecuado, puede volver a dar los mejores frutos del mundo. Los tabloides lo llamaron venganza. Las revistas de negocios, un golpe maestro estratégico, pero para mí, era simplemente justicia.
justicia servida con una copa del mejor vino, el que nace de la tierra que has salvado.